Breve cápsula del diseño editorial. ¿Qué es? El diseño editorial es el diseño, composición, diagramación y maquetación de publicaciones como revistas, periódicos, libros, catálogos, folletos y más. Comencemos con la retícula editorial. Son las líneas guías que van formando las columnas y los cuadros. Estos lugares es donde se organizarán los elementos informativos del diseño editorial. Esta rejilla formada debe permitir una flexibilidad, es decir, por ejemplo, los titulares no siempre deben ir de manera horizontal, pueden acomodarse de otra manera. Puntos comunes para tomar en cuenta. El producto. Debemos saber qué tipo de contenido vamos a diseñar, de qué tipo de publicación estamos hablando, ya que no es lo mismo una revista deportiva que una de cine, una cultural a una de negocios. Público consumidor. Conocer a quién va dirigido el producto. La composición depende en gran medida del público al cual nos dirigimos. Los medios. Cada medio de comunicación tiene características propias en cuanto a formato, composición y contenido, incluso en la jerarquía de los elementos. La competencia. Siempre hay que estar vigilando a nuestra competencia directa para identificar fortalezas y debilidades, ver cómo reacciona el público con respecto al manejo de la publicidad y con esto generar una ventaja comparativa. Estructura del diseño. Todo trabajo editorial se debe regir por una estructura que se diseña previamente para tener claridad, legibilidad y funcionalidad. Esto se puede lograr con una retícula. Su principal ventaja es que se consigue una composición, orden y la comunicación en el diseño editorial. Plantilla y estilos. Todas las publicaciones editoriales deben diseñarse de acuerdo a un patrón único para generar una sensación de unidad. Debe existir entonces una similitud en el ancho de las columnas y en los tamaños de los elementos. Lo importante es que al pasar de página en página se observe un orden en el manejo de las fuentes tipográficas, que el diseño sea parecido y que los colores sean similares para mantener un equilibrio en la unidad visual. Por lo general, la plantilla se crea a doble página, como si estuviera abierta, para poder ver mejor el resultado que queremos lograr. Es importante tener claro desde un principio dónde irán los titulares y los números de página. Elementos de diagramación. Son los elementos más importantes del diseño editorial. La portada o tapa. Es la fachada de la revista. Una portada que no tiene impacto visual no va a llamar la atención y no va a invitar al público a leerla o a comprarla. Las secciones. Sirven para hablar de diferentes temas, tales como política, música, salud, moda, deportes, economía, farándula, cine, etc. Los encabezados. Están en la parte superior y son donde van los nombres de la revista y los titulares. Paginación o numeración. Por lo general van en la parte inferior y es donde colocamos los números de página que guían al lector. El título o cabeza. Debe ser llamativo, creativo, corto e invitar a la lectura. El antetítulo, balazo o kicker. Es el que se encarga de contextualizar al título y generalmente va antes y en un tamaño menor al título. El sumario o entradilla. Va luego del título y es una especie de introducción al artículo en sí. Los subtítulos. Dependen de la redacción del artículo y si existen, sirven para jerarquizar la información. Las imágenes. Pueden ser fotográficas, vectoriales, en blanco y negro o a color, e incluso se pueden trabajar para siluetear productos o personas. El pie de foto. Es el texto que va debajo, junto o adentro de una fotografía para informar de qué se trata. La sangría. La sangría es un espacio que existe en el primer renglón de cada párrafo y sirve para visualizar de una manera más fácil la separación entre ellos. Las capitulares. Son las letras que inician el párrafo principal y sirven para diseñar editorialmente los artículos. Cuadros de apoyo. Son textos que le sirven al artículo para destacar alguna información importante o diferente. Por ejemplo, en un artículo sobre una película de terror, en el cuadro de apoyo puede ir la fecha de estreno o la biografía del director.
Negritas y cursivas. Las negritas sirven para destacar palabras importantes del texto dentro del artículo, y las cursivas sirven principalmente para evidenciar que son palabras dichas por otra persona. Las columnas. Es donde se acomodará el texto. Destacados focales. Son extractos de frases importantes del artículo que se amplían y o se colocan de otro color para llamar la atención y que el público pueda leer primero esta información y sepa de qué trata el artículo. Medianil. Es el espacio entre columna y columna. La tipografía estándar. Es el tipo de letra que se utilizará en los textos corridos de nuestra publicación. Si todos o la mayoría de los artículos de la revista se escriben con una sola tipografía, eso da orden y estilo a la revista. Las huérfanas y las viudas. Se deben evitar siempre. Son palabras o letras que se pasan a la siguiente columna y se queda sola. Hay que trabajar el tracking y el kerning para lograr que el párrafo quede completo. En la actualidad, el diseño editorial ha adquirido una gran importancia. Se ha podido adaptar a los nuevos medios y a las situaciones actuales. Es muy común que ahora se diseñen boletines y se envíen vía mail. Eso no es más que diseño editorial adaptado a los medios digitales. Las publicaciones necesitan presentarse con una diagramación atractiva, impecable, para que logren sobresalir sobre los otros medios de comunicación. Y es vital que el diseño editorial sea impactante a los ojos del consumidor.